vamos a comenzar. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir una secuencia de los seminarios. En esta oportunidad, mi nombre es Angeli Díaz, junto a mi compañero Rosario Ruiz, vamos a hablar sobre lo que es la fiebre reumática. Como reciente segundo año de... Ok. Somos residentes del segundo año de Pediatría Médica en el Hospital HUC, el Clínico Universitario. En primera instancia, debemos tener en cuenta, o sea, como la definición de qué es la fiebre reumática. Debemos tener que es una enfermedad inflamatoria aguda, autoinmune, no infecciosa, autolimitada, con tendencia a lo que es la recidiva, generalizada, con muchas complicaciones no supurativas. Esta es causada por infección del estreptococo beta-hemolítico del grupo A o como lo Angeli. O como lo conocemos, estreptococo pyogenes. Esta suele tener también, para que se dé lo que es esta enfermedad, tiene afectación en lo que es en algunos órganos, como son el corazón, piel, tejido celular subcutáneo y en muchas oportunidades el sistema nervioso central. Tenemos que, en una instancia, tenemos que epidemiológicamente a nivel nacional no se han encontrado muchos casos. Tenemos que en múltiples literaturas nos habla que esta enfermedad es una enfermedad que se representa en todos los que son países latentes, aunque su etiología es muy diversa. Actualmente, a nivel anual, su epidemiología varía en aproximadamente en 0,5 en 100 mil millones en países muy desarrollados, y en países, por decirlo de una manera, pobres, está una relación entre 100 en 100 mil. Tenemos que se estima que aproximadamente en algunas literaturas nos habla que hay de 10.000 a 15.000 millones de casos a nivel, nuevos casos al año, y en otras literaturas leí que aproximadamente hay 500 al año, con aproximadamente 230 muertes ocasionadas por muerte de manera anual. Debemos también tener en cuenta que lo que es la fiebre reumática aguda y sus complicaciones que es lo que nos compete, de forma cardíaca o de forma cardiopática crónica, está siendo un enorme problema de salud, en más que todo en los que son los países de bajos recursos o pobres. Debemos tener en cuenta lo que son los factores predisponentes. Nosotros los dividimos en factores ambientales y factores del huésped. Tenemos que los factores ambientales que están asociados a esta enfermedad es el hacinamiento y lo que es el clima. Sabiendo que el clima no es más que, porque ustedes preguntarán por qué el clima, tenemos que cuando en la época de lluvia o fría hay un mayor repunte de lo que es el agente causal de esta enfermedad, que es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Factores del huésped, tenemos que la edad es comprendida mayormente entre 5 y 15 años, y se ve en menor incidencia en niños menores de 3 años. Con respecto al sexo, tenemos que tiene mayor incidencia, por lo menos lo que es la Corea, se ve mayor índice en pacientes o adolescentes femeninas. Por otro lado, tenemos la raza que tenga de predisposición genética y que tenga alteración del sistema inmunológico y enfermedades, que tenga patologías o tenga enfermedades inmunológicas. ¿Cuál sería, como lo dije anteriormente, su agente causal? Es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Esta es un coco gram positivo que en sus membranas está constituido por diferentes capas. Entre ellas tenemos las capas, estas son importantes, ya lo vamos a explicar más adelante por qué. La capa externa, que está constituida por fibrias, ácidos lipoproteicos, proteínas M, proteínas T, las proteínas R. Tenemos que en lo que es en la cápsula, tenemos que estar constituido por ácido hialurónico. En la capa media tenemos que estar constituido por carbohidratos, seguida por la interna por mucopéptidos, y también se encuentran lo que son las exotoxinas, como lo ven aquí, tenemos la toxina eritrógena, la triptolinasa o eritrolinasa S, y pues, cómo es como tal su patogenia. Y debemos tener en cuenta, como dije anteriormente, principalmente debe tener el antecedente o debe estar
se causa mayormente por una faringitis estreptocóxica, que es causada como la tormenta por el vector o el agente causal de Streptococcus pyogenes. Esta va a tener como la tormenta en su cápsula o en su conformación, está conformado por dos sustancias que son, en este caso, la N-acetilglucamina y la proteína M, que estos juegan un papel importante debido a que estas activan lo que es la reacción antigénica del organismo, produciendo así lo que son los anticuerpos. Se van a producir lo que son los anticuerpos linfocitos o anticuerpos B, que estos causan una respuesta inflamatoria del organismo como defensa del organismo hasta esta infección, pero en esta patología causa algo importante que se realiza lo que es la reacción cruzada, que no es más que no solamente los anticuerpos atacan la bacteria, sino también al propio organismo. Debido a esto, ya que ataca el propio organismo, estas células son asociadas o se adhieren a lo que son las válvulas cardíacas. Estas válvulas cardíacas, a su vez, interactúan y forman lo que es la sustancia del OBCAN1, que a su vez hace como una atracción de lo que son los linfocitos y causa lo que es la destrucción o la lisis de lo que son de las células endoteliales cardíacas. O sea, múltiples teorías, una de ellas es esta, que la podemos llamar como la teoría de simulación celular. Otra teoría puede ser que se ha estudiado que también el efecto tóxico de las enzimas estreptocóxicas actúan de manera lo que es indirecta de lo que es en el endocardio. Otra teoría es lo que se une a lo que es la proteína M, al colágeno tipo 4, lo que estimula lo que es la producción de los anticuerpos contra el colágeno. Todo esto, de igual manera, se enlazan entre sí y es una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune de lo que es el organismo. Bueno, seguimos aquí, no es más que, como lo dije anteriormente, lo que es la patogenia no está suficientemente clara. Lo que sí ya se enlazan es que es causada por una infección faríngeo citotóxica, es liberada por los componentes de germen, como lo dije anteriormente, iniciando lo que es un proceso autoinmune con lo que es afectación del corazón, sistema nervioso y articulaciones. Aquí debemos hacer un paréntesis en las cepas. Tenemos que tener en cuenta que las cepas a nivel de piel no causan la respuesta o la fiebre reumática, debido a que la de la piel son más como nefrotóxicas en comparación a las cepas a nivel faríngeo, que sí, estas son causantes de lo que es la fiebre reumática, debido a que son más cardiotrópicas. ¿Cuál sería su clínica? Tenemos que en primera instancia esa va a actuar como una faringoamigdalitis cotidiana, con una faringoamigdalitis retocócica, enrojecimiento amigdalares, puede causar con exudado o no exudado, petequias en el paladar, puede tener adenopatías submaxilares o heterocervicales, puede causar disfagia, puede tener fiebre o puede estar moderada y tener también lo que causar con dolor abdominal o exantema calciforme. Hablamos aquí ya de lo que es la anatomía patológica. Debemos tener en cuenta que vamos a encontrar los nódulos de Upchop, que esto está constituido por una célula alargada con un núcleo de grandes y múltiples, o sea, núcleos grandes y múltiples que se depositan en lo que es en las vías vasculares. Esta causa con una fase edematosa, lo cual es una fase aguda, cumple con necrosis, y se más que todo se van a manifestar en lo que es en artritis, la corea y la carditis. En la fase catarral tenemos que se produce a nivel de las válvulas cardíacas con una fibrosis del depósito de la fibrina. Aquí tenemos que hay una afectación en lo que es en los nódulos, tenemos que hay una afectación a nivel de la válvula mitral, válvula aórtica y de lo que es la estenosis mitral. Tenemos que los criterios de Chomsky, tenemos que estos fueron descritos en el 1896, estos fueron, por decirlo de una manera, descritos por William Chonder.
Él describía solamente o sea, como las patologías o la clínica principal de esta patología, que sería carditis, poliartritis, la corea, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos. Ya para el 1904, el doctor Jones se descubre lo que son los nódulos de esta patología y o sea, histológicamente lo que se ve es lo que es la fiebre reumática. En el mismo 904 se realiza el doctor John, tenemos que junto con lo que es la Academia Americana del Corazón, hace unas modificaciones donde asocian primero en criterios mayores, que son estos que tenemos aquí, asocian como la clínica principal de este síndrome, que sería carditis, poliartritis, corea y eritema malar y nódulos subcutáneos, y los criterios menores ya hablaría ya de lo que es de la clínica y de los laboratorios. Teniendo esto en cuenta, que los diagnósticos estaban basados para un verdadero diagnóstico de esta patología, debe tener dos criterios mayores, o uno menor uno mayor o dos menores, y tener también en cuenta lo que son los o antecedentes de tener tenido una infección estreptocóxica reciente. Nos preguntamos cómo sabemos que ha tenido una lesión, una infección estreptocóxica. Tenemos que evidencia que soporta esta teoría. Tenemos que el incremento de los actos en ese tiempo. Tenemos que el cultivo o fauce positivo de lo que es el grupo del grupo A. Debe tener también en cuenta lo que es la prueba rápida, la detención de antígeno, anticuerpo, antígeno carbohidrato del estreptococo del grupo A debe estar positiva y haber tenido lo que es la fiebre escarlatina reciente. Para el 2015 tenemos que junto a la sociedad se hace una nueva revisión, una actualización donde integran a la población de bajo, medio y alto riesgo, donde toman en cuenta en primera instancia a nivel A, como lo vemos por aquí, que toman en cuenta toda la población de pacientes con evidencia de infección previa al estreptococos. Tenemos, cuando vamos a hacer el criterio o el diagnóstico de fiebre reumática aguda inicial, debe tomar en cuenta o debe tener presente lo que son dos manifestaciones mayores o una mayor más dos manifestaciones menores. Cuando hablamos ya de fiebre reumática aguda recurrente, debe contar con dos mayores, una mayor, dos menores o tres menores. En los criterios principales de la población tenemos que se cataloga en población de bajo riesgo, debe tener en cuenta la carditis, debe contar con la clínica y la subclínica, esto más adelante lo vamos a ir desarrollando, debe tener artritis o sea, en artritis solo la poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. En lo que es una población de riesgo moderado y alto, debe contar con carditis, de igual manera con lo que es la clínica y subclínica, artritis, debe contar con monoartritis, poliartralgia, esto debe considerarse solo cuando es reactivo. La corea y eritema marginado o nódulos subcutáneos. Ya en lo que son los criterios principales para poblaciones de bajo riesgo, debe contar con poliartralgia, fiebre mayor a 38.5, debe tener una BCG mayor a 60, en lo que es, esto es en la primera hora, y una PCR mayor a 3. Debe tener en cuenta también lo que son los intervalos PR prolongados, y en lo que es en riesgo moderado alto, debe contar con monoartralgia y tener fiebre mayor a 38, BCG debe estar mayor a 60 en la primera hora y la PCR mayor a 3. Su intervalo debe tener en cuenta que debe estar en la PR prolongado, después de tener una cuenta variable dependiendo de lo que es la edad. Bien, ahora vamos a explicar cada uno de los criterios mayores. Comencemos por la poliartritis, que la artritis es la manifestación más frecuente, o sea, más común de fiebre reumática.
se ocurre en el 75% de los casos, es asimétrica, compromete a las articulaciones de gran tamaño, a las grandes articulaciones como las de los tobillos, muñecas, rodillas y codos durante un periodo de varios días. Generalmente, o su característica principal, es que esta artritis es sumamente muy dolorosa y no provoca deformidad articular permanente. Vamos a evidenciar los signos de Celsius, es decir, limitación funcional, eritema, edema, calor, y también vamos a notar también que cuando la tratamos con el uso de salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos, logran una rápida resolución de los síntomas. Si esto no se observa, o sea, si no hay en 48 horas no hay una resolución rápida de los síntomas, entonces podríamos decir que pudiese ser el diagnóstico incorrecto. Con respecto a la carditis, está presente en el 50 a 65% de los pacientes. La carditis va a afectar a todas las capas del corazón. Se va a afectar al endocardio, al miocardio y al pericardio, y lo más evidente en la carditis es la pancarditis. Vamos a observar también los nódulos de Achoff que van a estar ubicados en la aurícula y lo que van es a limitar o a impedir que el nódulo auricular realice los impulsos nerviosos y se conduzca a través del haz de His, provocando entonces una disminución de la conducción eléctrica, un enlentecimiento de la conducción eléctrica. Bien. Posteriormente también lo que vamos a ver con un paciente con carditis son los siguientes signos. O sea, el paciente va a tener una taquicardia sinusal, se va a evidenciar también un soplo de insuficiencia mitral. Este soplo se va a describir un poco más adelante. Vamos también a evidenciar cardiomegalia que se puede observar en los estudios, por ejemplo, en el ultrasonido, o sea, en el ecocardiograma y en el electrocardiograma, galope a expensa de C3, frotes de fricción pericárdica. La fiebre reumática no solamente afecta la válvula mitral en la zona de coaptación, sino que resulta afectando a toda la válvula, o sea, a todo el aparato valvular. Lo que vamos a ver en el endocardio es la valvulitis. ¿Okay? Las válvulas que se van a ver más comprometidas es la válvula mitral, que es la más frecuente, se presenta la insuficiencia mitral, que va a ser el signo característico, las manifestaciones clínicas que vamos a ver en el paciente son las más características de la insuficiencia mitral. También la válvula que es menos frecuentemente afectada es la válvula aórtica, y rara vez se van a ver afectadas la válvula tricúspide y la pulmonar. La insuficiencia mitral vendría a ser como la marca de la carditis reumática. Y la insuficiencia aórtica, como ya lo describimos, es menos común y está asociada al compromiso mitral. Es decir, si hay afectación de la válvula mitral, también secundariamente va a haber afectación de la válvula aórtica. La válvula tricúspide y la pulmonar, rara vez, como ya expliqué, van a estar comprometidas. Y la secuela valvular es la estenosis mitral e insuficiencia mitral crónica. La miocarditis y la pericarditis en ausencia de valvulitis, entonces si ocurre esto probablemente no sean debidas a fiebre reumática. También vamos a evidenciar insuficiencia cardíaca en los pacientes que tengan miocarditis grave e insuficiencia valvular también severa. Y la cardiomegalia ocurre cuando se presentan algunas alteraciones hemodinámicas que van a verse en la insuficiencia valvular severa como consecuencia de ella y también a consecuencia de la miocarditis y de la pericarditis. ¿Okay? La pericarditis reumática puede producir un derrame seroso con depósitos de fibrina e incluso calcificación pericárdica, que esto va a llevar, o prácticamente, perdón, no conlleva a una pericarditis constrictiva.
Con respecto a la Corea, o también llamada danza de San Vito, o Corea Minor de Sydenham, se va a ocurrir o se va a presentar en el 15 a 20% de los pacientes. Es más frecuente en las niñas prepuberes, o sea, desde los 8 hasta los 12 años de edad, con mayor frecuencia que en los niños. Va a aparecer generalmente a los 3 meses o más, se describe que incluso hasta el sexto mes, o sea que es una complicación tardía. Y se va a presentar en estado de vigilia o ante situaciones de estrés. Esa es una de las cosas que caracteriza a la Corea de Sydenham. Son movimientos que van a ser incoordinados, pueden aparecer muecas, va a iniciar como una labilidad emocional, el paciente va a presentar obsesiones, compulsiones, ansiedad de separación, va a presentar también mucha hiperactividad, los movimientos que ya son involuntarios, sin sentido, incoordinados, hay una incoordinación muscular y debilidad muscular. Los síntomas generalmente se resuelven de manera espontánea en 2 semanas y lo que se describe que es lo que ocasiona la Corea de Sydenham, es la afectación de los ganglios basales o del núcleo caudado, porque se ve aquí vamos a ver una representación de cómo se verían los movimientos incoordinados y las muecas. Pues mi tehtävä. Continuamos con la otra manifestación, que es la manifestación cutánea. Tenemos 2 de las manifestaciones cutáneas, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Con respecto al eritema marginado, ocurre en el menos del 10% de los pacientes. Como pueden ver, es una frecuencia mucho menor que los anteriores signos y síntomas. Es un mesantema que es evanescente, confluyente, macular. Lo característico es que es en forma anular, con un centro pálido y con unos bordes sobrelevados y eritematosos. No son pruriginosas y estas lesiones van a variar de tamaño. Generalmente se localizan en el tórax, en las extremidades, en sus porciones proximales y en las caras internas de las mismas. También se van a evidenciar que van a empeorar durante el calor y que nunca se van a presentar en la cara. Con respecto a los nódulos subcutáneos, ocurre en del 2 al 3% de los pacientes, o sea, menos del 10% lo van a presentar. Generalmente las características es que son nódulos, que son duros, son indoloros, móviles, o sea, no están adheridos a planos profundos, y ellos van a medir de 0,5 a 2 centímetros. Se localizan en las superficies extensoras de las articulaciones, particularmente se van a evidenciar en los codos, en muñecas, en las rodillas, en el cuero cabelludo, en la región occipital, y también se van a evidenciar en el dorso, en las apófisis espinosas. Y está principalmente asociado, o sea, la presencia de ellos nos da una asociación con carditis. Tiene una distribución que es asimétrica, pueden ser en conglomerados o pueden ser simplemente 1 o 2 lesiones que se puedan evidenciar. Con respecto a la artralgia, pues la artralgia es un criterio menor, que la artralgia es el dolor articular, pero sin manifestaciones de artritis, o sea, no vamos a ver los signos de Celsius. Ellas van a ser fluctuantes, o sea, van a aparecer de días a semanas, y también van a afectar las articulaciones anteriormente mencionadas. Con respecto a la fiebre, va a ser mayor a 39 grados centígrados, con una duración promedio de 10 a 15 días, con una buena respuesta a los AINES y de acción corta y el acetaminofén. O sea que va a ser de fácil manejo.
Otro de los criterios menores es el intervalo PR, que está o se va a ver como hay un enlentecimiento de la conductancia o de la conducción auriculoventricular, ella se va a evidenciar, aquí ya vemos en la imagen de la derecha, el segmento PR, como se ve un poco se ve prolongado, es decir, los valores normales de este intervalo en niños menores de 12 años es hasta 120 milímetros y en mayores de 12 años se puede considerar hasta 180 milisegundos. Okay. Aquí coloqué también que el bloqueo auriculoventricular de primer grado, cuando no existe la carditis, podemos considerar el bloqueo auriculoventricular de primer grado como un criterio menor. Con respecto a los reactantes de fase aguda, los reactantes de fase aguda van a estar elevados. Podemos ver la BCG, que va a ser mayor a 30 milímetros hora, la proteína C reactiva, que va a estar elevada. También podemos ver gamma globulinas o la alfa-1 globulinas, que también pueden estar elevadas. Así también vamos a evidenciar que hay leucocitosis. Otro de los criterios menores es la evidencia de infección previa por estreptococo del grupo A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con un cultivo faríngeo, vamos a observar que los títulos de anticuerpos van a estar elevados contra el estreptococo del grupo A en sangre periférica. Esto es necesario para confirmar que existe la infección, ya que los anticuerpos nos van a decir si hay una infección pasada, si la IgG está elevada. Con respecto a los antígenos, no se usan, ya que no nos va a dar no nos va a determinar si ese paciente tuvo o no una infección pasada. Con respecto al anticuerpo antiestreptocóxico, utilizamos van a estar en el 80% de los pacientes, van a estar elevados, la antistreptolicina O. Por más, el valor llega hasta 337 unidades TOP, y la antidesoxirribonucleasa, B, 240 unidades TOP. Con respecto al diagnóstico de la fiebre reumática, vamos a tener en consideración los criterios de Jones, que ya los mencionó mi compañera, dos criterios mayores, es decir, poliartritis, la corea, los nódulos, el eritema marginal, y también vamos a tomar como un criterio mayor y dos de los menores, más una prueba de infección previa contra el estreptococo del grupo A. En países como por ejemplo en Australia, se hicieron las modificaciones de los criterios de Jones en el 2015 y son considerados como diagnósticos en esos países. Si el paciente presenta carditis, algo muy importante que tener en cuenta, si el paciente presenta carditis y poliartritis y está considerado como un criterio mayor, entonces no se debe considerar la prolongación del segmento PR ni la artralgia como un criterio menor. Hay que considerar también, hay unos grupos especiales donde no se ha podido demostrar la infección, pero es probable que se trate de una fiebre reumática. Por ejemplo, si un paciente presenta la corea y se han descartado otras causas de corea que no sean a causa de la fiebre reumática, es difícil, por ser una manifestación que se presenta de larga data, o sea, es muy tardía, es difícil que podamos encontrar el ASCO positivo y el cultivo nasofaríngeo positivo, sin embargo, se toma en cuenta como diagnóstico de fiebre reumática. La perioditis insidiosa, o sea, que persista el paciente con los signos de hepatitis y no se encuentra otra causa, también se puede considerar. Y la artritis con recidivos, o sea, que aparezca en múltiples ocasiones durante un lapso menor de un año. Con respecto también al diagnóstico, tomamos en consideración la ecocardiografía. La ecocardiografía nos va a dar el diagnóstico de la fiebre reumática aguda a través de la identificación del compromiso valvular y la exclusión de otras causas de compromiso valvular que no sean de causa reumática.
Y bueno, la ecocardiografía también va a determinar el momento quirúrgico, o sea, en el momento en que se evidencie que haya ruptura de las fibras tendinosas de las válvulas o que haya un prolapso severo, pues ese paciente debe ser corregido quirúrgicamente. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que diferenciarlos de acuerdo a la presentación clínica, o sea, de acuerdo a la artritis, con la carditis y con la corea. Dentro de estos diagnósticos diferenciales tenemos que tomar en cuenta las enfermedades hematológicas como la leucemia, las enfermedades, o sea, la anemia de células falciformes. También tenemos que tomar en cuenta, con respecto a la carditis, otras artritis que también cursen con afectación cardíaca, como por ejemplo las artritis sépticas, las artritis reactivas postinfecciosas y la artritis idiopática juvenil. También tenemos que diferenciarlo con las enfermedades u otras enfermedades de tejido conectivo, con la gota, ¿ya? Y con respecto a la correa, también tenemos que diferenciar si el paciente ha consumido algún tipo de drogas o toxinas o tiene algún tumor intracraneal que nos haga pensar en la manifestación clínica tardía. También en pacientes que sufran de parálisis cerebral, o sea, que tengan asociado parálisis cerebral. Con respecto a la artritis, tenemos también que diferenciar las miocarditis virales, las pericarditis virales, bacterianas o algunas enfermedades de colágeno, que también vengan asociadas en la clínica con artritis. Y también las enfermedades cardíacas congénitas, la endocarditis infecciosa. Con respecto al tratamiento, hay dos tipos de métodos de tratamiento para la fiebre reumática. Uno es la terapia antibiótica antistreptocóxica y otro es el tratamiento de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Con respecto al tratamiento antibiótico contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. Se usa la penicilina G-benzatínica en niños menos de 30 kilos, o sea, también en otras literaturas que en menos de 27 kilos, 600.000 unidades intramuscular, y mayor de 27 kilos o 30 kilos, 1.200.000 unidades intramuscular. La penicilina B, que también sería una opción de tratamiento, se utiliza 125 miligramos cada 12 horas por 10 días en niños que pesen menos de 30 kilos y 250 miligramos cada 12 horas por 10 días en pacientes de más de 30 kilos. Con respecto a la sulfadiazina, no está recomendada su uso, sin embargo, también observamos en otras literaturas que sí lo usan. Y con respecto a pacientes que sean alérgicos a la penicilina o pacientes que a pesar de que también sean alérgicos a las penicilinas y estén hospitalizados, se puede utilizar para pacientes hospitalizados la clindamicina. ¿Okay? Que para niños que pesen mayores de más de 70 kilos se puede utilizar 300 miligramos cada 6 horas y para pacientes que pesen menos de 70 kilos se utiliza a 7 miligramos por kilo día. Con respecto a la alergia, a los pacientes alérgicos a la penicilina, se utiliza eritromicina a 40 miligramos por kilo día por 10 días. Sin embargo, hoy en día no se cuenta con la presentación de ese medicamento con mucha frecuencia en el campo. ¿Cómo? Sí, puedo usar también otro macróleo. También se puede utilizar la eritromicina en la opción. Y la clindamicina para pacientes hospitalizados. La cipro. Con respecto al tratamiento antiinflamatorio, si estamos en presencia de un paciente que presenta artritis moderada o grave, o carditis leve, sin cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca, es decir, que no esté complicado, el tratamiento de elección inicia con los salicilatos de 75 a 100 miligramos por kilo día en 4 tomas durante 2 semanas. Y después se puede ir disminuyendo la dosis de 60 a 70 miligramos por kilo día por 4 a 6 semanas.
Con respecto a pacientes con carditis moderadas o graves, con cardiomegalia, pericarditis o insuficiencia cardíaca, ahí sí utilizaríamos la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día por 2 a 3 semanas. Luego se reduce la dosis del esteroide y se continúa con salicilatos a dosis de mantenimiento de 60 a 70 miligramos por kilo día por 4 a 8 semanas. También se utiliza en casos de artritis que sean leves, se utilizan acetaminofén a 60 miligramos por kilo día cada 4 o 6 horas hasta la resolución de los síntomas. En caso también de que podemos utilizar los AINES como el naproxeno, 10 a 20 miligramos por kilo día cada 12 horas, que actualmente se está utilizando en niños, hasta la resolución de los síntomas de la artritis. De igual manera se utiliza el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilo dosis cada 8 horas. Con respecto al tratamiento de la fiebre reumática, pues tenemos que basar el tratamiento en 3, o sea, el tratamiento de profilaxis. Y la profilaxis primaria va encaminada a evitar la fiebre reumática. Y es el tratamiento que ya acabamos de mencionar para la infección faríngea por estreptococo beta hemolítico. La profilaxis secundaria está encaminada a evitar la recidiva en pacientes que ya tuvieron fiebre reumática. Y la profilaxis terciaria es para evitar las complicaciones o las secuelas, para evitar la endocarditis bacteriana en caso de bacteriemia en pacientes con válvulas protésicas o dañadas. Hablemos entonces de la profilaxis secundaria. ¿Cómo se realiza esta profilaxis? Bueno, con penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades durante 3 semanas. Esta se utiliza cada 28 días, no cada mes. La vía de administración es intramuscular. También se puede utilizar la penicilina B en 250 miligramos cada 12 horas, oral. Y analérgicos a las penicilinas, la eritromicina, 250 cada 12 horas, vía oral. La sulfadiazina en las dosis anteriormente descritas, vía oral. Y la duración de esta profilaxis en los pacientes que no presentan carditis, que hace 5 años estuvieron en el último brote, se debe prolongar hasta que ese paciente cumpla los 20 años. Y los pacientes que sí estuvieron carditis, se debe prolongar esta profilaxis toda la vida. Con respecto a la profilaxis terciaria, va encaminada, como ya les expliqué, a la profilaxis de endocarditis infecciosa en los pacientes que presentan las secuelas, para evitar las recurrencias y la cardiopatía reumática progresiva. Se utiliza también la penicilina benzatínica intramuscular por 3 o 4 semanas durante 10 años del episodio más reciente que haya tenido el paciente de fiebre reumática. Las recomendaciones para la duración de la profilaxis secundaria, en caso, o sea, tenemos las categorías de enfermedad reumática, en caso de una enfermedad leve o que no tenga ninguna, se debe realizar la profilaxis mínimo 10 años después del episodio más reciente que haya tenido el paciente de la enfermedad aguda, o hasta los 21 años. También se debe realizar, en caso de enfermedad moderada, se debe prolongar el tiempo hasta los 30 años y se debe reevaluar. Y en caso de enfermedad severa, se prolonga hasta los 40 años. Y se debe reevaluar a los 30 años. O sea que el tratamiento de la profilaxis secundaria es bastante prolongado. Con respecto a las complicaciones, lo que vamos a evidenciar en un paciente que presente carditis o que no esté en su infancia haya presentado fiebre reumática y no se haya diagnosticado, se va a evidenciar estrechamiento de la válvula mitral. Esto lo que va a ocasionar es que haya una disminución del flujo sanguíneo. Es decir, va a provocar ese ensanchamiento a una insuficiencia. Esa insuficiencia va a provocar que del ventrículo izquierdo fluya o pase sangre hacia la aorta y posteriormente produzca una insuficiencia cardíaca. También vamos a evidenciar la fuga de la válvula, como ya le expliqué, y el daño al músculo cardíaco, que va a ser progresivo. Esta inflamación va a estar asociada a
la fiebre reumática y puede llegar, o sea, va llegando a debilitar el músculo y a afectar su capacidad del corazón como bomba. Lo que vamos a escuchar allí es cuando tenemos un paciente con insuficiencia mitral, es un latido irregular, caótico, porque hay choque del flujo de sangre contra las paredes contra las valvas de la válvula. Con respecto a la insuficiencia mitral, que es la complicación más frecuente, la insuficiencia mitral, bueno, es aquella situación donde se va a producir un reflujo sistólico de sangre desde el ventrículo a la aurícula izquierda. Lo que vamos a ver en el paciente es un paciente que puede presentar disnea, tos, hemoptisis. ¿Por qué? Porque como hay afectación de la válvula mitral y también hay afectación de la válvula aórtica, vamos a ver un paciente que puede presentar edema, hipertensión pulmonar y con ello edema agudo del pulmón y todos los demás síntomas que vienen adyacentes, que son la disnea, la tos, la hemoptisis. Vamos también a ver que el paciente presenta ronquera, disfagia y dolor precordial anginoso y fibrilación auricular. Eso lo vamos a ver en electrocardiograma. A la ocultación, vamos a ocultar un soplo holosistólico. Realmente también vi que ese soplo no es holosistólico, sino que es mesodiastólico, que está irradiado hacia la axila, pero se puede ocultar más hacia el ápex. Y con frecuencia va acompañado de un tercer ruido. Ese soplo es característico de la insuficiencia mitral y es el soplo de Carey-Kunz. Lo tenemos más adelante. También con un paciente con insuficiencia mitral, lo podemos evidenciar en el electrocardiograma y en el rayos X de tórax, son signos de crecimiento de la aurícula izquierda y a su vez signos de crecimiento del ventrículo izquierdo. Es más o menos así. Pero es un ruido grueso, pareciera que semejara a una maquinaria, un serrucho. Bien. Con respecto al tratamiento, el tratamiento va a estar encaminado a disminuir la alteración hemodinámica que causa la insuficiencia mitral. Vamos a, en caso de insuficiencia, perdón, en caso de presentar alteraciones hemodinámicas, podemos utilizar vasodilatadores periféricos como el nitrocruciato de sodio, que lo que va a hacer es disminuir la precarga y, por supuesto, evitar evitar que el ventrículo derecho haga una sobrecarga y pase el flujo de sangre de manera retrógrada, o irregular, hacia la aorta y provoque insuficiencia cardíaca. También vamos a utilizar los inhibidores, los IECA, y con respecto a los diuréticos, lo más utilizado es la espironolactona y la furosemida para evitar la falla cardíaca y la insuficiencia cardíaca.